Okay. Hola, buenas tardes, bendiciones para toda esa comunidad cristiana que nos acompaña en esta hora. Queremos compartir una pequeña reflexión que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 20 y vamos a estar hablando sobre una historia de Abraham, el padre de la fe. Antes quiero que nos remontemos un momento al capítulo 12, capítulo 15, donde Dios se le aparece y habla con Abraham sobre promesas. Es decir, que Dios se le aparece, le habla de promesas. Y de tantas promesas que Dios le da a Abraham antes de la partida, le comunica pues que encontrará en él seguridad. Dios le promete que será su escudo, su galardón, y que Dios premia a aquellos que pues tienen fe. Pero hay algo curioso que está en este pasaje de Génesis capítulo 20. Y quizás notemos o pasemos por alto algunos detalles, pero son muy importantes así para nuestra vida cuando hablamos de la fe, cuando hablamos del temor. Así que esta reflexión se titula El temor es el poder que opaca la mente. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de temor, vemos que Abraham, y leo el texto un momentico, Génesis capítulo 20, dice: de allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios interviene y se aparece. De esto trata esta historia. Quizás Dios no tenía culpa de las cosas que Abraham hace, porque Dios estaba dándole promesa a Abraham sobre seguridad. Pero lo curioso es que Abraham llega a esta tierra y una de las primeras cosas que hace es mentir. Algunos dicen, pero era su media hermana, pero no es la realidad o la causa por la cual él miente, sino que realmente tenía temor. Al ver este rey que Abraham miente sobre su esposa, el rey pues tenía autoridad para tomar de ella y así mismo lo hace. Me gusta mucho porque Dios se interpone en los planes de este rey y Dios no lo hacía quizás por Abraham, pienso, lo hacía porque Dios no miente y Dios estaba respaldando su propia promesa cuando dijo que a Abraham le iba a guardar y cuidar, que era su escudo. Entonces, esto nos da una enseñanza que debemos de aprender, que muchas veces realmente o siempre la fuerza radica en la fe de las promesas de Dios. Así que si Dios te prometió un día que te iba a cuidar, a guardar, que Dios va a ser tu escudo, creo que tenemos que siempre estar pendiente y pensar de que eso va a ser real. Me gusta la historia porque Dios pues se mete en la historia, se le aparece a este rey en sueño y Dios mismo le dice a este rey: eres muerto a causa de la mujer que ha tomado, porque casada es. Así que Dios está defendiendo su palabra, Dios está defendiendo su promesa, Dios se está inmiscuyendo en algo porque su nombre, sobre toda la cosa, debe ser exaltado. Así que Dios está defendiendo lo que un día prometió. Así que a veces, muchas veces, no depende de nuestra actitud, sino depende de la seguridad de la promesa de Dios sobre nuestra vida. Abraham tenía miedo. Recuerda que el temor es el poder que opaca la mente. Así que al Abraham tener miedo, pues esto estaba opacando todo lo que venía después. Entonces, lo que quiero compartirte en esta hora, cuando leas este pasaje, que recuerda que Dios va a estar siempre presente, sea cual sean nuestras decisiones, para intervenir por lo que un día nos prometió. Así que tenemos que recordar que estamos caminando bajo una promesa de Dios y creo que a cada cual en su tiempo Dios le dio una promesa que tenemos que recordar el día que Dios nos apareció, el día que Dios nos visitó y que esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. No sé qué tiempo tenga cumplimiento tu promesa, no sé cuál promesa Dios te dio, pero recuerda, Dios va a estar presente para que esto tenga cumplimiento. La historia termina y quiero que pienses, porque este rey le dice algo a Abraham que para mí, hermano, fue como un martillo ese que quebranta la piedra. Cuando el rey le dice a Abraham: ¿en qué estabas pensando cuando hiciste tal cosa? Y esa pregunta deberíamos hacernos cada día. ¿Qué estamos pensando cuando tomamos decisiones? ¿Qué estamos pensando cuando hacemos cosas indebidas? ¿Qué estamos pensando realmente cuando damos pasos que van contra la voluntad de Dios? ¿Qué estamos pensando cuando se nos olvida que Dios nos dio una promesa y el temor está por encima muchas veces de nuestra promesa, de la promesa de Dios? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cada mañana cuando nos levantamos y tenemos nuestro tiempo de oración, de búsqueda de Dios, realmente, ¿qué estás pensando en ese día? Así que te sugiero, te recomiendo con mucho amor, que pienses siempre que las promesas de Dios están por encima de lo que nosotros pensamos, de las circunstancias que nos rodean, de los procesos que estamos pasando, porque Dios es fiel a lo que Él dice. Como Abraham terminó la historia, Dios se metió en el asunto y Abraham, a pesar de ser el hombre que comete el error, Dios le manda y le dice: vas a orar por este rey para que tal cosa no acontezca.
quiero que vayas con esto en el corazón. Las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios se cumplen, sea cual sea lo que esté pasando, un proceso de enfermedad, cáncer, situaciones, los hijos, la droga, lo que sea, la promesa de Dios está por encima de todas las circunstancias. Amén. Dios te bendiga y recuerda, Dios es fiel. Amén.